Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel 2:30. Déjame quedarme un momentito en silencio contigo antes de seguir. Hay palabras de la Biblia que no se leen con prisa, porque si uno las apura, se le escapa al corazón que traen adentro. Esta es una de esas. No habla de castigos, ni de amenazas, ni de un Dios duro. Habla de algo muy sencillo y muy profundo a la vez: la honra. Y no la honra que se aplaude en público, sino esa que uno se guarda por dentro cuando nadie está mirando. Ahora sí, déjame contarte algo que vino hace mucho, algo muy de estos tiempos, muy de gente como tú y como yo. Conocí a un hombre ya entrado en los 40, buen trabajador, responsable, de esos que nunca faltan y siempre cumplen. Nadie podía decir que fuera flojo o mala persona, pero cuando uno lo miraba a los ojos, se notaba algo roto. No era tristeza escandalosa, no era llanto, era peor, era esa resignación callada de quien ya no espera nada. Él hablaba poco de sí mismo, y cuando lo hacía, siempre se rebajaba un poquito. Yo no soy tan bueno para eso, a mí ya se me pasó el tiempo, me conformo con lo que hay. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo algo que todavía me pesa en el pecho. Me dijo: hermana, yo ya no sueño, no porque no quiera, sino porque me da vergüenza ilusionarme. Y cuando un hombre llega a decir eso, no es porque le falte fe, es porque ha perdido el respeto por su propio valor delante de Dios. No había sido un fracaso enorme lo que lo quebró, no fue una sola caída grande, fueron muchas pequeñas, promesas que otros le hicieron y no cumplieron, esfuerzos que nadie reconoció, errores que todavía se reprochaba, aunque ya los había confesado 1000 veces. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a tratarse a sí mismo como si fuera poca cosa, como si Dios tuviera cosas mejores que hacer que respaldarlo a él. Y aquí es donde quiero que pongas atención, con calma, sin culpa, porque a veces creemos que deshonrar a Dios es pecar escandalosamente, y claro que eso hiere la relación, pero hay otra forma más silenciosa de deshonra, y es cuando uno se desprecia a sí mismo, aún sabiendo que fue creado por Él. Mientras lo escuchaba, recordé una historia antigua, de esas que uno cree conocer, pero que siempre vuelve a enseñarnos algo nuevo cuando la miramos con ojos cansados. Había un hombre llamado Elí, sacerdote, líder espiritual, con una historia larga sirviendo en la casa de Dios. Nadie podía negar su cargo ni su experiencia, pero en su casa algo se había torcido. Sus hijos conocían el lenguaje religioso, sabían moverse en lo sagrado, pero no honraban a Dios con su conducta. Y Elí, por cansancio, por miedo o por amor malentendido, no puso límites, no corrigió cuando debía. Dejó pasar cosas que no debía dejar pasar. El problema no fue solo lo que hicieron los hijos, fue lo que Elí toleró. Y aquí está lo delicado. Elí seguía en el templo, seguía con el título, seguía con la rutina, pero había perdido algo por dentro: la firmeza, el respeto por la santidad, y sin darse cuenta, dejó de honrar a Dios con su liderazgo. Dios entonces envía un mensaje claro, no cruel, pero firme, y en medio de ese mensaje aparece esta frase que leímos al principio, no como una amenaza, sino como un principio que atraviesa generaciones. Dios honra a los que le honran. Cuando uno mira esta historia con cuidado, se da cuenta de que no se trata solo de sacerdotes antiguos, se trata de cada persona que por cansancio o por heridas empieza a vivir por debajo de lo que Dios diseñó para ella. Elí dejó de honrar a Dios en su rol. El hombre que te conté había dejado de honrar a Dios en su propia vida, creyendo que ya no merecía respaldo, oportunidades ni esperanza. Y aquí quiero hablarte bajito, como quien se sienta al lado y no desde arriba. A veces no es el mundo el que nos quita la honra, a veces somos nosotros mismos los que la soltamos.
Nos acostumbramos a vivir pidiendo permiso para existir, a pedir perdón por ocupar espacio, a creer que nuestros sueños son un estorbo. Déjame decirte algo con ternura y verdad. Cuando tú te tratas como si no valieras, no estás siendo humilde. Estás contradiciendo lo que Dios dijo cuando te creó. Con el tiempo, aquel hombre empezó a abrirse un poco más. Me confesó que había dejado de orar como antes, no porque no creyera, sino porque sentía que ya no tenía mucho que decirle a Dios. Siempre le pido lo mismo y nada cambia, me dijo. Y yo le respondí algo que hoy te repito a ti. Quizás no se trata de pedir más, sino de volver a honrar lo que Dios ya puso en tus manos. La honra comienza en lo cotidiano, en cómo hablas de ti cuando nadie te escucha, en si te levantas cada día con la convicción de que tu vida importa, aunque otros no lo vean, en si te permites volver a intentar, aún con miedo. Elí no perdió su posición de un día para otro, la fue perdiendo por dentro primero. De la misma manera, el respaldo de Dios no se pierde de golpe, pero tampoco se experimenta cuando uno vive encogido, pidiendo migajas emocionales y espirituales. Hay una parte de la historia que siempre me conmueve. Mientras la casa de Elí se apagaba, Dios estaba levantando a un niño llamado Samuel, un niño que aprendió a escuchar la voz de Dios temprano, un niño que no tenía títulos, pero tenía un corazón dispuesto. Y eso nos muestra algo precioso. Dios no se queda sin instrumentos, pero también nos muestra algo doloroso. Uno puede estar cerca de lo sagrado y aún así quedarse fuera del respaldo, si pierde la honra. Ahora, no quiero que escuches esto con culpa. La culpa no restaura, la honra sí. Honrar a Dios no es gritar más fuerte, ni hacer más cosas. Es volver a alinearte con la verdad de quién eres delante de Él. Tal vez tú, como ese hombre del café, has llegado a pensar que ya es tarde, que ya gastaste tus oportunidades, que otros son más capaces, más fuertes, más dignos. Y sin darte cuenta, has aceptado una vida más pequeña de la que Dios pensó para ti. Permíteme decirte algo con la autoridad que dan los años y las cicatrices. Dios no respalda al que se esconde, respalda al que se honra. Y honrarse no es creerse superior, es creerse responsable de lo que Dios te confió. Hay momentos en la vida en que Dios no nos pide correr, sino pararnos derechos otra vez, levantar la cabeza, recordar que seguimos siendo hijos, no sobras, que seguimos siendo llamados, no descartados. En la próxima parte quiero llevarte más profundo en esta verdad, volver al corazón de este versículo y ayudarte a ver cómo se vive la honra cuando la autoestima está herida y el futuro se ve borroso. Por ahora, quédate con esto. Guárdalo como quien guarda una semilla en el bolsillo. Dios no te ha soltado, pero quizá te está invitando a volver a honrar lo que Él ve en ti, aunque tú todavía no lo veas. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma, apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, sigamos conversando con calma, como quien se sienta frente a frente, sin apuros, sin discursos aprendidos, sin necesidad de aparentar que todo está bien cuando por dentro hay cansancio. Quiero hablarte de algo que casi nadie nombra en voz alta, pero que muchos viven en silencio. El momento en que uno empieza a equivocarse, no por maldad, sino por desgaste. El error no siempre nace de la rebeldía, muchas veces nace del cansancio del alma. Cuando una persona ha dado mucho, ha soportado mucho, ha callado mucho, llega un punto en que empieza a vivir en automático. Ya no decide desde la convicción, sino desde la costumbre. Ya no sueña, administra lo que queda. Ya no espera, se protege. Ese es el primer gran error del que quiero hablarte hoy. No es un pecado escandaloso, no es algo que otros puedan señalar fácilmente. Es ese momento en que empiezas a tratar tu vida como si fuera algo secundario,
como si Dios ya hubiera terminado contigo y ahora solo quedara resistir hasta el final. Muchos hermanos y hermanas llegan a ese punto sin darse cuenta. Siguen asistiendo, siguen creyendo, siguen orando de vez en cuando, pero por dentro ya no se honran. Se hablan duro, se minimizan, se dicen cosas que jamás le dirían a otra persona. Yo no sirvo para eso. Ya a mi edad, no. Mejor que lo haga otro. Dios usa a otros, no a mí. Y ahí está el error, aunque duela decirlo con tanta claridad. Cuando te hablas así, no solo te estás lastimando tú, estás reduciendo lo que Dios dijo de ti. Estás viviendo como si la gracia tuviera fecha de vencimiento, como si el llamado fuera solo para los fuertes, los exitosos, los que nunca se equivocaron. Mira, te lo digo con amor, no con regaño. Dios no se ofende por tus caídas, pero sí se entristece cuando te rindes por dentro, porque rendirte por dentro es dejar de honrar lo que Él mismo formó. El error no es haber fallado, todos fallamos. El error es haber aceptado una identidad más pequeña que la que Dios te dio. El error es confundir humildad con desprecio propio. El error es pensar que honrar a Dios significa olvidarte de ti, cuando en realidad honrar a Dios incluye cuidar, respetar y levantar la vida que Él te confió. Ahora déjame llevarte con cuidado a la solución, porque no sirve señalar errores si no mostramos el camino de regreso. Y digo de regreso porque nunca te fuiste del todo. Tal vez te sentaste al borde, tal vez bajaste la mirada, pero sigues siendo hijo, sigues siendo hija, sigues estando dentro del alcance de su voz. La solución comienza con algo sencillo, pero profundo: volver a decirte la verdad. No la verdad de tus miedos, no la verdad de tus fracasos pasados, sino la verdad de Dios sobre ti. Honrar a Dios empieza cuando te alineas con lo que Él dice, no con lo que tus heridas repiten. Quizás tú dices, ¿y cómo hago eso si ya no siento fuerzas? Nadie te está pidiendo que sientas, te están invitando a decidir. La honra no es emoción, es elección. Elegir levantarte aunque no tengas ganas. Elegir hablarte con respeto aunque no te sientas digno. Elegir creerle a Dios incluso cuando tu historia personal parece contradecirlo. El hombre del que te hablé antes empezó por algo muy pequeño. Dejó de hablar mal de sí mismo. No empezó con grandes cambios, no cambió de trabajo, no se volvió predicador, no hizo nada espectacular. Simplemente, cada vez que su mente le decía, ya no, él respondía, todavía. Todavía respiro. Todavía estoy aquí. Todavía Dios no ha terminado conmigo. Eso es honra, no es arrogancia, es responsabilidad espiritual. Cuando Elí perdió el respaldo de Dios, no fue porque no supiera quién era Dios, fue porque dejó de actuar conforme a lo que sabía. La solución siempre ha sido la misma: volver al centro, volver al temor sano, volver al respeto profundo por lo que es sagrado. Y tu vida es sagrada, aunque otros no la traten así. Tal vez llevas años permitiendo que otros te falten el respeto, te usen, te ignoren, pero hoy quiero decirte algo con mucha claridad. El primer respeto que debe restaurarse es el tuyo, porque Dios honra a los que le honran, y honrar a Dios incluye cuidar, respetar y levantar la vida que Él te confió. La solución también incluye volver a mirar hacia adelante, aunque el futuro se vea borroso. Dios no te pide que veas todo el camino, solo que des el siguiente paso. El respaldo divino no siempre se siente como emoción, muchas veces se manifiesta como paz en medio de la incertidumbre. Y aquí quiero detenerme un momento, porque sé que algunos están pensando, pero yo ya he orado, ya he esperado, ya me cansé. Y es válido, el cansancio no te descalifica, lo que te descalifica es rendirte a la idea de que ya no hay más para ti. Dios no honra al perfecto, honra al íntegro. Y la integridad no es no fallar, es no abandonar el proceso. Quizás hoy no necesitas una nueva promesa, sino recordar una antigua. Quizás no necesitas que Dios haga algo nuevo, sino permitirle restaurar lo que se fue desgastando con el tiempo.
La honra personal se reconstruye poco a poco, como quien vuelve a levantar una casa desde los cimientos. Empieza por lo simple, vuelve a orar con honestidad, no con palabras bonitas, sino con verdad. Dile a Dios cómo te sientes de verdad, dile dónde te rendiste, dile qué parte de ti se apagó. Eso también es honra, no fingir delante de Él. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, empezarás a notar algo distinto. No porque todo cambie de golpe, sino porque tú cambias por dentro. Recuperas postura, recuperas voz, recuperas esperanza. Y cuando eso pasa, el respaldo de Dios se hace visible. No siempre como milagro, pero sí como dirección, como fuerza, como claridad. Quiero cerrar hablándote directo al corazón. Si has perdido autoestima, no estás solo. Si has perdido visión de futuro, no estás acabado. Si sientes que te quedaste atrás, Dios no camina con reloj humano, Él camina con propósito. Hoy no es un llamado a hacer más, sino a ser de nuevo, a volver a honrar lo que Dios puso en ti, a dejar de vivir encogido, a levantarte con dignidad, aunque tiemblen las piernas. Si este mensaje habló contigo, no lo guardes solo para ti. Escribe en los comentarios qué parte te tocó más, qué estás atravesando, o simplemente escribe "aquí estoy". Dale me gusta a este video porque eso ayuda a que este mensaje llegue a otros que también lo necesitan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos conversando, creciendo y recordando juntos que Dios sigue honrando a los que decidan honrarlo, incluso en medio del cansancio. No estás tarde, no estás solo, y todavía hay respaldo del cielo para tu vida.